Es el momento que conozcas qué es el marketing musical y cómo sacarle provecho, para comenzar tu andadura musical con el pie derecho. Pero antes de seguir, quiero que me respondas lo siguiente. ¿Quieres vivir de tu música? ¿Eres de los que quieren emprender y vivir el espíritu do it yourself? ¿Sabes que debes vender tu propuesta pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres empezar tu carrera musical lo más rápido posible? Si respondiste sí a alguna de esas preguntas, entonces la siguiente información te será más que útil. Bienvenidos a Kit para Músicos, una sección donde te muestro herramientas que te ayudarán a crecer y a conseguir tus objetivos en el mundo de la música. ¿Por qué debo saber Music Marketing? Porque a menos que no quieras vivir de tu música, ya tengas un equipo de marketing musical trabajando para ti, tus intereses artísticos estén alineados con algún tipo de ideología que no te lo permita, o simplemente la música sea un pasatiempo en tu agenda, entonces puedas hacer música sin ninguna otra distracción o preocupación. Como artista o banda independiente, lo que parece más obvio para empezar es prepararte profesionalmente, estudiar música y ensayar, tocar, generar un producto o servicio, componer tu música, tocarla en directo y producir tu obra musical, fijarlo en formato físico o digital para su distribución. Hasta aquí parece que todo va bien. Ya tienes tu música y luego, ¿sabes quién la escuchará? ¿Ya tienes a un público entusiasmado para escuchar tu obra? ¿Dónde vas a distribuir tu música? ¿Tienes un plan de promoción para que muchos sepan de ti? A eso se le llama estrategia. No espero que tengas respuestas a todas estas preguntas en este momento. Y sinceramente, muchos comenzamos haciendo música esperando que pase algo y nada sucede. Perseguir una carrera musical siempre es y será un gran reto. Debes saber de todo porque te tiene que quedar claro que eres un emprendedor de un negocio artístico. Así de simple. Y además, como en todo, hay un proceso de iniciación, crecimiento y madurez, que dura en torno a unos 10 años. Eso es parte de crecer, Timmy. Por eso, aunque debes tener conocimiento de todo esto, su implementación puede que sea progresiva mientras catapultas con la ayuda de un corporativo u otro artista. Porque en esos tiempos donde se tienen tantas herramientas a nuestro favor, y además existe muchísima oferta musical, es importante planear poco a poco nuestra carrera musical para emerger en el poco tiempo posible, de unos 2 a 3 años. Y ahora sí, la pregunta principal a responder: ¿qué es el marketing musical? Esa es una excelente pregunta. El marketing musical es un campo del negocio de la música que se encarga de ejecutar y planear una serie de procedimientos con el fin de hacer un proyecto musical rentable. Es decir, que venda. Que venda, sí. Esto se logrará a través del mejor posicionamiento del producto, tú como artista o banda, y de los subproductos o servicios asociados a ti, música, conciertos, merch. ¿Cómo será posible hacer todo esto? Para alcanzar estos objetivos principales, te compartiré una adaptación de la teoría del marketing asociada al negocio de la música para que conozcas los elementos que integran el marketing musical. Toma nota. Las 6 P's del marketing musical. En la teoría del marketing musical reconocerás los nombres de Jerome McCarthy y Philip Kotler, ya que ellos fueron los que fundamentaron la base de las P's en la mercadotecnia. Esta teoría no está nada separada de lo que se vive día a día en el marketing musical. Por eso a continuación seleccioné las P's más importantes en la industria y en el que se visualiza su aplicación. Primera P. Producto. Existen muchos productos asociados a ti como artista o banda, pero el más importante es tu música. Este producto intangible no lo podemos ver ni tocar. Es parte de un proceso creativo en el que se componen ideas, y a través de la producción musical buscarás que esas ideas queden inmortalizadas en un formato físico-digital para ser escuchadas. Es importante, mas no indispensable, que sepas cuáles son las tendencias musicales del momento. Solo así podrás incorporar a tu música elementos que se están volviendo populares y así lograr que más público se interese en ti en poco tiempo. Sin embargo, no es una regla obligatoria. Todo tipo de música tiene su nicho que estará dispuesto a escucharte y que conectará con tu propuesta por tu música y letras. Solo recuerda que si estás aquí es para vender tu propuesta musical. Así que esta debe cumplir con lo más mínimo, que suene muy bien.
Si tienes una muy buena canción, todo lo demás se dará más fácil. Segunda P, plaza, distribución. ¿Dónde colocaré mi música para comercializarla? Antes necesitabas de las discográficas para distribuir tu música en las tiendas y los centros comerciales. Pero ahora ya tienes internet en tus manos para hacerlo incluso de una forma gratuita. Si eres un artista emergente puedes subir tu música a YouTube, Bandcamp, SoundCloud, y si estás dispuesto a invertir un poco más de dinero para colocarlas en plataformas digitales como Spotify, Tidal o Apple Music, también podrás hacerlo para llegar a miles de usuarios más. Lo importante en esta parte para saber dónde iniciar es saber qué aplicación o plataforma utiliza más la gente de tu ciudad. Puedes matar todo de un tiro y que esté en todos lados, pero para una mejor promoción y un crecimiento adecuado, debes investigar un poco más, ya que es posible que en tu localidad no se consuma tanto el estilo de música que estás haciendo, pero en otra ciudad o país sí. Tercera P, promoción. Una de las etapas más importantes dentro de un plan de marketing musical es la promoción. Y por esta no me refiero a un 2x1 para vender tu música. ¡Qué ofertón! Visualiza la promoción como la forma en que vas a comunicar tu música y tu marca artística, así como los canales por los que distribuirás todo tipo de campañas y por las que tendrás interacción con agentes de la industria, tu público y fans. Las campañas promocionales dependerán del punto de tu carrera en la que te encuentres y de los recursos que tengas disponibles para soportarla, y su duración dependerá de la temporalidad con la que lances música y el ciclo de vida que le des al producto musical, que puede ser de una semana o hasta 2 años. Con todo esto que involucre a promocionar tu música, deberás hacer vídeos largos y cortos, imágenes de diferentes tamaños y al menos una sesión fotográfica profesional. Y además deberás estar pendiente de las redes sociales y enviar correos electrónicos y o comunicados de prensa. Si estás por lanzar por primera vez tu música, con un par de vídeos o imágenes promocionales previos al lanzamiento de tu música es suficiente. Sin embargo, intenta explotar todas las herramientas de promoción musical que muy pronto compartiré por aquí. Por lo pronto recuerda que un plan de promoción musical también requiere de un presupuesto, lo que nos lleva a la siguiente P del marketing musical. Cuarta P, presupuesto. En este vídeo no hablaré de precio como una de las P's base de la teoría de la mercadotecnia, sino que haré énfasis en la importancia de tener un presupuesto que involucre todas las actividades de tu plan de marketing musical. Esto lo hago porque el precio en la música como producto está estandarizado. Es decir, las plataformas digitales en las que distribuirás tu música ya tienen una tarifa por reproducción que te pagarán y que no puedes controlar. Un disco físico tiene un estándar de precios en tiendas también. Puedas tener más poder sobre el precio si lo vendes por tu cuenta, pero al final el valor en cualquier cosa que quieras crear estará proporcionalmente relacionada con tu valor de marca, y esa la construirás poco a poco. Por eso en esta sección le daré más peso al presupuesto, porque es lo más importante que requieres, en especial al ser un artista emergente. ¿Para qué necesito un presupuesto? Pues para producir mi música, distribuirla en plataformas digitales, producir discos físicos, hacer un videoclip, una sesión fotográfica profesional, pagar anuncios promocionales en redes sociales, salir a tocar, hacerme de oficial, en fin, para casi todo lo que harás en tu carrera musical. No harás dinero de tu música al comienzo, y para amortiguar el riesgo, te recomiendo algunas actividades que puedes realizar de forma temporal, mientras juntas dinero para presupuestar el arranque de tu carrera musical. Y eso nos lleva a la quinta P, partners, socios. Es muy cierto que si lo que quieres es avanzar más rápido, hazlo en equipo. Y para que tu proyecto musical despegue más acelerado, es necesario que te hagas con socios. En principio, uno de los socios clave en tu carrera musical es tu primer club de fans. Así es tu primer socio estratégico que de boca a boca irá fidelizando a más gente que le guste tu música. Tú mismo invita a amigos, familiares y conocidos a crear uno. Vale la pena. Otros socios importantes que deberás hacer es el de promotores de tu música. En grupos y páginas de redes sociales encontrarás a personas, promotoras, medios o sellos discográficos que arman playlists de música nueva o emergente. Comparte con ellos tu música y menciónalos en tus canales de comunicación también. También puedes buscar asociarte con alguna promotora o medio de comunicación, un blogger, youtuber
o influencer que comparta tus ideales y valores musicales para fines comerciales y promocionales. Pídeles que escuchen tu proyecto y si les gusta, que compartan a cambio de algo, ya sea un disco autografiado, una entrada a un concierto o evento especial. Recuerda que todo es un intercambio en esta industria de creadores digitales. Ofrece algo a cambio. No es necesario que sea dinero forzosamente. Para artistas más experimentados y con trayectoria, existen las asociaciones con patrocinadores. No debería ser tu prioridad buscar patrocinios de marcas de instrumentos musicales. Esos llegarán en el momento indicado. Sexta y última P, presentación o evidencia física. Como te conté en nuestra primera P, además de la música, tienes otro tipo de productos o servicios asociados a tu proyecto musical y que ayudan a darle valor a tu marca como artista o banda musical. Dentro del marketing musical, estos le dan mayor validez a ti como producto y a tus servicios de entretenimiento, como es el de tocar y dar algún concierto en algún lugar para cierto público. La presentación en vivo es una forma de demostrar con tu presencia que ejecutas tu propia música en un momento único, momento por el que estaría dispuesto tu público a pagar, a cambio de una experiencia que provoque que esos asistentes quieran regresar y al mismo tiempo inspire a otros para ir. Como banda emergente, te aconsejo esos principios importantes para ofrecer el mejor show en vivo. Después, conforme tengas más recursos, tu producción será más atractiva. Otros productos que le dan valor a tu marca son los que integran tu merchandising o mercancía oficial, desde tus discos físicos con un arte especial, ropa de todo tipo con diseños temporales, accesorios, stickers o pósters. Todo lo que quisieras poseer de tu banda o artista favorito tiene que estar ahí. Aunque no lo creas, el merchandising se ha convertido en la principal fuente de ingresos de un artista o banda. Por eso la importancia de no descartar este elemento en tu presupuesto, aunque no sean tantos. Intenta unas 20 camisetas y demos caseros edición especial para empezar. Si ya cautivaste a un público con tu música, seguro venderás estos detalles en poco tiempo. Me tientas, hagámoslo. Las 4 Cs del marketing musical. Recientemente, con el crecimiento del marketing digital, se propusieron una serie de Cs para fortalecer lo que se debe hacer en temas de contenido digital. Por eso también me propuse compartirte las Cs más relevantes aplicables al marketing musical. Toma nota. Primera C. Contenido. Con el acceso y el control que tienes sobre herramientas como las redes sociales, es importante que consideres material para que compartas con tu audiencia, ya sea como artista independiente, grupo y cada uno de los integrantes. Especialmente cuando estás iniciando y hay una campaña para lanzar tu material. Mientras más contenido tengas para publicar, mejor. Y si además cuentas una historia consistente con tu música, lograrás una mejor conexión con tu público. Incluye material promocional que revisamos en la P de promoción. Pero también incluye contenido que no tenga que ver con la escucha o venta de tu música o conciertos. El vídeo siempre será el rey de todo tipo de contenidos. Y no es necesario hacer una mega producción para lograrlo. Aprovecha las transmisiones en vivo para compartir un ensayo, un chat para hablar con la gente, cómo es un día de grabación o un detrás de las cámaras. Pronto te compartiré más ideas de contenidos que puedes utilizar en cada uno de los canales por aquí, así que suscríbete. Mientras, recuerda que la constancia es indispensable para mantener tu marca y tus lanzamientos en la mente de tu público en todo momento. Segunda C. Consumidor. Tu público objetivo que consumirá tu música y contenidos es digital hoy en día. Y debes enseñar a ese fan, consumidor hipotético ficticio, que escuchará tu música, asistirá a tus conciertos y comprará tu mercancía oficial. Eso te será útil para después descubrir en qué plataformas encontrarás a tu audiencia potencial, dónde dirigir tu estrategia de promoción al lanzar tu música o tu plan de marketing musical y tomar decisiones. Solo responde esas preguntas y ve construyendo el modelo. ¿En qué rango de edad está mi fan ideal? ¿Dónde vive? ¿Es de mi localidad o está en otra ciudad? ¿Qué géneros musicales escucha? ¿Qué otros artistas o bandas escucha? ¿Qué hacen sus ratos libres? ¿Cómo viste? ¿Qué le gusta usar? ¿Cuáles son sus redes sociales preferidas? ¿A qué generación pertenece? ¿Cómo es su vida social? ¿Qué estudia? ¿Qué le gusta comer? ¿Dónde se divierte? Con estas y muchas más preguntas armarás a tu fan ideal.
Así lo conocerás más y sabrás qué tipo de contenido generar y dónde compartirlo. Al inicio es posible que sea difícil determinar cuál es tu consumidor ideal, pero si no empiezas por algo, tardarás un poco más en que esa gente llegue a ti. Lo más importante es que esa persona se identifique contigo como para seguirte. En cualquier momento, la gente que se identifique con tu música y tus letras te descubrirá. Mira cómo se comportan, qué le gusta que les compartas, en qué contenidos interactuaron más y qué dicen de ti. No te claves tanto en esta última parte. Encontrarás muchas críticas y opiniones, y nunca les darás gusto a todos, pero a veces es interesante la curiosidad y es posible que salgan nuevas ideas para crear algo. Tercera C, calendario. Si hablamos de un plan de marketing musical, es porque habrá un calendario de por medio para cualquier actividad que desarrolles en tu carrera musical. Desde un calendario para las sesiones de producción musical, como el calendario de conciertos y el calendario de contenidos de tus redes sociales. El calendario será tu guía diaria para ser eficiente en tus actividades y utilizar al máximo tus recursos disponibles, además de que no perderás tanto tiempo pensando en qué vas a hacer en el momento, y podrás dedicarle el tiempo que merece a tocar y crear música sin desenfocarte. Dedica un día para organizar tu calendario mensual o semanal para todos los aspectos de tu proyecto musical. Utiliza uno o más dependiendo de tu comodidad. Y además, si tienes apoyo de otros integrantes o conocidos, reparte tareas para cumplir con todo lo escrito en el calendario. Como artista emergente, la disciplina de agendar actividades te ayudará mucho. Algunas ideas saldrán en el momento y el impulso te hará romper el calendario. Nada es cuadrado, tú pones las reglas. Solo intenta incluir en el calendario puntos importantes y estratégicos para alcanzar tus objetivos sin problema. Cuarta y última C, constancia. Esta C la incorporé en esta lista y la dejé al final porque sin la constancia todo lo demás pierde sentido. Aun cuando hayas logrado la mejor canción de inicio, debes ser constante en lo demás. Si quieres emerger en el tiempo ideal de 2 a 3 años, debes trabajar mucho y ser constante durante ese periodo de tiempo. Produciendo música, creando contenidos, haciendo socios de negocio, interactuando con tu público, tocando, viajando, todo el tiempo. La cruda realidad de un artista emergente para sobrevivir en una industria saturada está en el alto compromiso y el espíritu de arriesgarlo todo por conseguir el éxito. Y solo con constancia y perseverancia lo lograrás, sobre todo siendo consciente de tu talento, de tu capacidad, de tu preparación y de la confianza en ti mismo y la gente que te apoya. Todo comienza con un sueño, pero tener los pies sobre la tierra te dará más armas para luchar por él. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspectos del marketing musical te han funcionado? Nos vemos en otro vídeo. Bye. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y visita Oliver.